¿Qué tal? Muy buenas amigos, bienvenidos a La Burbuja, bienvenidos a Periodista Digital. Estamos a martes y la tensión se siente en el ambiente. ¿En qué ambiente? Pues en el del Partido Socialista y en el de Podemos. Fractura que no va a llevar a la ruptura del gobierno. Estos se agarran a una silla como el que se agarra a una última novia. Pero realmente vemos que hay una división dentro del partido. En Podemos dicen que hay que modificar la ley, pero que no se toque el consentimiento, o sea, unas modificaciones, unos pequeños matices. En el PSOE dicen que para reformar hay que tirar la casa y volverla a construir. Sí, me refiero a la ley del solo sí es sí. En el PP le tienden la mano y le dicen, aquí nos tiene usted para tirar la casa y volverla a hacer. En Vox dicen que todo el mundo tiene que dimitir. En Ciudadanos también. ¿Quién tiene la razón? Bueno, yo solo les digo que estaría bueno que Frankenstein, Drácula, Freddy Krueger hiciesen una ley sobre monstruos. Es que sería curiosísimo, sería destornillante. No, hombre, no. Las personas que han perpetrado esta ley del solo sí es sí con las consecuencias nefastas que está trayendo, esa tensión social que están produciendo, gracias a ellos, a su inutilidad o maldad, porque ¿cómo que no sabíais, Pachi López y compañía, las consecuencias de esta ley? ¿Cómo que no sabíais? Hoy te has enfadado mucho por los pasillos, has pegado algún gritito. ¿Por qué? Porque te hemos recordado que tenéis 3 jueces dentro del Consejo de Ministros que no fueron capaces de decir ni mu a las consecuencias que sabían que iban a traer esos 300 personas prácticamente que se ven beneficiadas por la ley del solo sí es sí. Esas mujeres atemorizadas porque sus violadores, sus abusadores están por ahí o campando por la calle o viéndose beneficiados y muy dentro de poco silbando por las calles de España. ¿Pero qué pasa, Pachi? ¿Que nos tomáis por tontos? ¿Vosotros, los que la habéis liado, sois los que vais ahora a remediarlo? O sea, rompéis el jarrón y ahora vais a pegar vosotros los trocitos. No me dejad a otros, de verdad. Iros a vuestra casa, dimitid, iros al monasterio que os pille más cerca o más lejos, dependiendo el grado de, no sé, de cercanía a Dios que queráis tener, y sobre todo de vida contemplativa, y dejadnos en paz. Dejadnos en paz. Porque si la habéis liado, si habéis metido la pata hasta el corvejón, sois responsables de esa ley del solo sí es sí. Y por lo tanto, cualquier violación que se produzca por parte de estos violadores, que suelen ser reincidentes, os va a pesar a vosotros. Vuestras conciencias van a estar abnegadas por la culpa. Y eso es lo único que os podemos transmitir. Así que basta ya de juegos de gato y ratón, que parecéis que nos tenéis ahí jugando todos a ver quién tiene la razón, que al final os vais a poner de acuerdo porque sois lo mismo. PSOE, Podemos, Bildu, Esquerra, sois lo mismo, sois el gobierno Frankenstein, sois la casa de los monstruos, la casa de los horrores, el terror en el hipermercado que cantaba Alaska, sois vosotros. Y por lo tanto no tenéis ni un atisbo de autoridad moral para ahora poneros a reformar la ley. Iros a vuestra casa, iros a la isla más recóndita, en Islas Fiji, quería irse a Truman, ¿os acordáis del show de Truman? Quería irse a Fiji. Pachi, ¿dónde te vas a ir tú? Pedro Sánchez, Irene Montero. Iros a Fiji, de verdad. Ese es vuestro lugar. Creo que hay un ministerio en Fiji que os va a venir muy bien. Ahí podéis seguir trincando. Pero aquí no, ¿eh? Con mi dinero no. Irene, con mi dinero, no. Con mi dinero no vas a sacar ni un violador más, ni vas a reformar nada. Así que, ojito y mucho cuidado. Bueno, pues sobre esta cuestión vamos a hablar, pero antes, como ven en la cartela de este programa, hoy tenemos un cartel excepcional y en este caso vamos a tener la oportunidad de quizá hablar con el próximo presidente de la Comunidad de Murcia. Sí, se lo estoy diciendo así, porque vamos a hablar con el candidato de Vox, José Ángel Antelo. Es una persona de altura, no lo digo a nivel político, que también, sino a nivel, bueno, ya le conocen ustedes, jugador de baloncesto, persona que sabe lo que se cuece en la calle y que quiere ser presidente de Murcia. Nos lo va a contar, cuál es su intención, cuál es su programa político, se va a entender con López Miras, qué es lo que va a pasar. Bueno, pues creo que ya nos escucha, ya tenemos a José Ángel Antelo. Don José Ángel, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien. Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Es un auténtico placer. Aquí las personas que defienden a España siempre van a tener su hueco. Bueno, pues la verdad es que el 28 de mayo está a la vuelta de la esquina, José Ángel. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? No sé qué vibra, tú que pisas mucho Murcia, pisas mucho la calle, toda la región, esa región maravillosa, Murcia, qué hermosa eres. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que vives? Bueno, la verdad que tenemos un cariño especial de la gente hacia nosotros, ¿no? Lo cual pues, nos imprime esa fuerza necesaria para seguir cada día, a pesar de todas las trabas que nos encontramos en los diferentes ayuntamientos, en la propia Asamblea Regional y en los propios medios de comunicación que muchos pues, viven a costa de, bueno, de no contar exactamente lo que sucede en realidad en la región de Murcia, ¿no? Lo vivimos con mucha intensidad y ahora estamos preparando el acto del 12 de febrero, que va a ser un acto en la Plaza de Toros, que hace muchísimos años que nadie se atreve a hacer un acto de esa índole en una Plaza de Toros, porque ningún partido consigue movilizar a tanta gente, ¿no? Yo creo que el hecho de que Vox España, con Santiago Abascal a la cabeza, venga a Murcia, a la Plaza de Toros, una de las plazas de toros más grandes que hay en España, a hacer un acto de esa envergadura, pues habla mucho de lo que supone la región de Murcia, al igual que el resto de España, para un partido como Vox, ¿no? Una plaza de primera para un acto de primera. En este sentido va a ser la presentación, la puesta de gala de los candidatos de Vox. Vamos a ver lo que sucede, sobre todo porque queda aún poco de tiempo para mayo. José Ángel, quiero preguntarte por uno de los temas que afecta a toda España, pero en concreto a Murcia, la inmigración. Hemos visto en Algeciras lo que ha sucedido con el terror yihadista y las consecuencias que tiene de unas políticas que, a pesar de que la izquierda mira para otro lado y el Partido Popular usa eufemismos, vosotros sí que, la verdad, tenéis un discurso muy tajante contra la inmigración. ¿Qué políticas vas a implantar si llegas a la presidencia de la región de Murcia para acabar con ese problema bueno, pues en la autonomía o en la autoridad que puedas tener como presidente o en las competencias que tengas? Bueno, nosotros tenemos a Cartagena, que tendría que ser nuestra capital turística, y que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista la han convertido en la capital de la inmigración ilegal. Han colocado un cate donde tendría que haber una playa para el disfrute de toda la región. Y es la segunda puerta de entrada a la inmigración legal de toda España, después de Canarias. ¿Y por qué la región de Murcia es la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal? Porque el señor López Miras financia la inmigración ilegal a través de los centros de menas, que él mismo firmó el cierre y no los ha firmado, los ha ampliado, le ha puesto piscinas y le ha puesto financiación a esos menas que tienen que estar con sus padres y en su país de origen, les ha puesto una financiación hasta los 25 años, cosa que no tienen ni los hijos de los españoles ni los hijos de los inmigrantes legales, que eso es una gran, por supuesto, una gran desigualdad. Lo primero que tenemos que hacer es dotar a nuestras fuerzas y cuerpos del Estado, dotar a nuestras policías locales, que están totalmente desabastecidas de material y están totalmente desabastecidas jurídicamente, porque el Gobierno de la Nación ha hecho una ley equiparando a nuestras fuerzas y cuerpos del Estado con los delincuentes, ¿no? Y escuchaba anteriormente hablar de la ley del solo sí es sí. Es que en España a día de hoy los delincuentes son los que marcan las leyes. Si los socios de Pedro Sánchez un día roban un banco, al día siguiente Pedro Sánchez despenalizaría el robo al banco. Lo primero que tenemos que tener para tener unos barrios seguros en la región de Murcia, que hemos visto y que solo Vox ha denunciado, por ejemplo, en Roldán, donde hubo ya un atentado yihadista. Nosotros salimos a decirlo porque teníamos la información, nos tildaron de todo. A los pocos días se dio que esa persona había escrito una carta, un terrorista, para intentar matar a personas por fanatismo religioso, en este caso el islamismo religioso y radical. Nosotros lo denunciamos y estamos con los vecinos y, como siempre, los medios de comunicación intentaron tergiversar lo que había sucedido, en este caso en Roldán, que es una pedanía de Torre Pacheco, y vemos como Cartagena, que tendría que ser, vuelvo a decirlo, la capital turística por todo lo que mueve, por el entorno del Mar Menor, por toda su comarca, pues la han convertido en la capital de la inmigración ilegal, que no da abasto el cate que tiene, y cuando no da abasto, pues lo que hacen es sueltan a la inmigración ilegal y que parula por todo Cartagena, pues haciendo lo que buenamente puede, ¿no? Esto es totalmente inadmisible en un país que queremos tener unos barrios seguros y para eso necesitamos unas fronteras seguras. Otro tema que preocupa y de qué manera usted durante estos años ha sido portavoz en la ciudad de Murcia, y es el Murcia Central, porque se habla mucho del Madrid Central, pero es que en la ciudad de Murcia también existe un modelo muy parecido.
¿Qué va a hacer Vox? Hablamos con Luis Gestoso la semana pasada, pero usted, en sus competencias en la región de Murcia, en el gobierno autonómico, si es que llegan a conseguirlo, ¿qué se va a hacer con esa Murcia central y esas políticas, bueno, pues enmarcadas en la protección y en la luchar contra el cambio climático? ¿Qué es lo que va a hacer en ese sentido? Bueno, lo primero, nosotros hemos sido el único partido que no ha apoyado la ley del clima. La ley del clima impide explorar y explotar nuestros propios recursos. Se estima que en España tenemos, por ejemplo, gas para 40 años y que también tenemos petróleo. Pero los partidos de la Agenda 2030 han decidido y prefieren comprarlo a terceros países, haciéndonos dependientes energéticamente en vez de buscar nuestra soberanía, en este caso energética, y más todavía en el momento internacional en el que nos movemos. El Murcia Central es un proyecto, en este caso del Partido Popular, que está ejecutando, y lo digo en estos términos, el Partido Socialista en contra del sentir mayoritario del municipio de Murcia. A día de hoy están quitando plazas de aparcamiento, están expulsando a los clientes de ese comercio de cercanía directamente a los centros comerciales y después viene lo que ha venido en Madrid, que son la segregación de los vehículos por etiquetas. Porque estos partidos, tanto el PP como el PSOE, se piensan que una persona que tiene un coche de más de 10 años, que a duras penas puede mantener, o incluso 20 años, que lo tiene para fastidiar al gobierno municipal de turno, al gobierno regional de turno o al gobierno regional de turno. Y lo tienen porque no tienen la capacidad económica o sencillamente porque no les apetece comprarse un coche eléctrico que cuesta entre 40 y 50.000 euros. El Partido Popular y el Partido Socialista han perdido el raciocinio y se piensan que los centros de las ciudades son para las élites, expulsando a los comerciantes y a los hosteleros y enviándolos a la miseria. Aquí ha habido manifestaciones multitudinarias en contra del Murcia Central. Hemos visto en primera persona lo que ha pasado en Madrid, donde Almeida, su eslogan principal era con Almeida el 26 de mayo, sacaba el Madrid Central y se iba por una moto recorriendo las calles. ¿Qué ha hecho? Ampliarlo y hacerlo todavía más restrictivo. ¿Por qué? Porque el Partido Popular y el Partido Socialista, llegado el momento, siempre hacen las mismas políticas, siempre están supeditados a esa maldita Agenda 2030 que está acabando con el futuro de nuestro campo y está expulsando a la gente que no tiene recursos económicos del centro de sus propias ciudades. ¿Crea usted un paralelismo entre Partido Socialista y Partido Popular? Y es verdad que hemos conocido la corrupción del Partido Socialista que algunos medios hemos denunciado en la Comunidad Valenciana, en la región valenciana, con el caso Azuz. Pero ¿qué nos puede decir de la corrupción del PP en Murcia, en la región de Murcia? ¿Podemos hablar de un partido corrupto? ¿El partido López Miras en Murcia es un partido corrupto? Bueno, el Partido Popular en la región de Murcia está investigado, todos sus expresidentes están investigados. Ahora vemos lo que está pasando en el puerto de Cartagena con esa presunta trama corrupta. Realmente se difieren muy poquito, y lo digo con pena, lo que está sucediendo en la región de Murcia con lo que ha pasado, por ejemplo, con el Partido Socialista, a lo mejor en Andalucía. Son prácticas muy similares, son prácticas que al final cada vez van saliendo. Solo se ha visto la punta del iceberg de lo que en principio todo puede salir, pero a día de hoy podemos hablar de presunta, y sí que es cierto que los expresidentes, los dos últimos expresidentes de la región de Murcia del Partido Popular, bueno, están imputados y están de visita por los diferentes juzgados de la región. Nosotros, evidentemente, no comulgamos con este tipo de políticas y nosotros queremos limpieza, queremos llegar, queremos levantar las alfombras y, sobre todo, poner los recursos en lo que es necesario. Hay que dotar, vuelvo a repetir, y esto es muy importante en la región de Murcia, dotar a nuestra policía. Se puede hacer desde el gobierno regional. Nosotros no vamos a entrar en las políticas que quieren extirpar unas partes de las ciudades a sus propios habitantes, con esas políticas de la Agenda 2030 de las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes con las zonas de bajas emisiones permanentes. Creemos que, lógicamente, si hay un índice de contaminación alto en una parte determinada del municipio, pues lógicamente que se desvíe el tráfico y que se hagan las actuaciones necesarias, pero en ese momento concreto, no de manera permanente, que es lo que nos quieren hacer el Partido Popular y el Partido Socialista. A nosotros, a día de hoy, lo estamos siguiendo con mucha preocupación la situación. Ha dimitido la presidenta del puerto de Cartagena, que al mismo tiempo la presidenta del puerto del Partido Popular en las Torres de Cotillas, y el señor López Miras debería dar una explicación más que nada para intentar tranquilizar a la población de la región de Murcia, que hasta el día de hoy ha desaparecido de los medios de comunicación y no ha dicho absolutamente nada.
Señor Antelo, le veo denunciar las corruptelas o presuntas corruptelas del Partido Popular, pero está claro que las encuestas hablan de que ustedes tienen que entenderse de alguna manera. Ustedes fueron el primer partido en las elecciones nacionales en la región de Murcia. En las autonómicas parece que las encuestas ponen por delante al señor López Miras. Yo le pregunto en términos de baloncesto, ¿quién le va a hacer el alley-oop a López Miras? ¿Se lo va a hacer usted? ¿Él se lo va a hacer a usted? Para que no lo entienda, pues el alley-oop es esa asistencia que acaba en mate, es decir, acaba gobernando Murcia, porque parece que la izquierda no tiene posibilidades. ¿Se van ustedes a entender, se van a poner de acuerdo para evitar que en la región de Murcia gobierne la izquierda? Hombre, nosotros todo lo que esté en nuestra mano para evitar que gobierne el socialismo y sus políticas, hay que entender que a día de hoy en la región de Murcia es el lugar donde más se aplican las políticas de la Agenda 2030 de toda España. Y esto es totalmente incompatible con nuestro sector económico. El sector económico en la región de Murcia, para quien no lo conozca, es el campo. Toda nuestra riqueza parte del campo. El 25% de nuestro PIB es el sector agroalimentario y el siguiente sector más pujante es el sector de transporte, que evidentemente va muy ligado a esto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la generación de empleo y de riqueza nace en nuestra huerta. Y las políticas de la Agenda 2030 quieren extirpar esta riqueza. Es más, hemos visto como en Bruselas han favorecido al campo de Marruecos en contra del campo nacional. Ahora mismo la ministra de Transición al Secano, la ministra Rivera, nos ha dejado prácticamente sin trasvase. Esto hace inviable nuestra economía y va a entrar en una depresión muy profunda la región de Murcia, generando mucho desempleo, que ya lo estamos viendo, porque en el año 2022, en los primeros 6 meses, perdimos 3.600 empleos en el campo. Y esto es un dato demoledor para nuestra región, es demoledor. Lo que tenemos que hacer primero es acabar con todas las porquerías que están machacando nuestro campo. Esas leyes las han puesto en marcha tanto el PP como el PSOE en la región de Murcia. Hacer una ley que de verdad, de una vez por todas, cuide el Mar Menor, que es la joya de la corona, y que la haga compatible con su economía, que es lo mismo que decir que la haga compatible con la economía de la región. Y volviendo a la pregunta que usted me ha hecho, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a pactar para extirpar las políticas de la izquierda. Y el Partido Popular tendrá que decidir, hemos visto en multitud de declaraciones del señor Feijóo, si prefiere al Partido Socialista del señor Pepe Vélez, que aún no ha gobernado y ya está imputado, o si prefiere, pues lógicamente, hacer políticas, favorecer a nuestros sectores más pujantes y, sobre todo, sacar a la región de Murcia de los últimos rankings en los que está instalado, de productividad, de salarios más bajos, pensiones más bajas, fracaso escolar. Hay que sacarlo de esos rankings y para eso hay que hacer políticas valientes y dejar de subvencionar a tantos y tantos chiringuitos que han montado en el entorno del Mar Menor, que viven de la miseria que se genera, por desgracia, en el Mar Menor. Nos quedamos con ese titular. Murcia es la zona de España donde más se aplica la Agenda 2030, esa agenda con la que parodia la ministra precisamente de la Agenda 2030, Ione Belarra, burlándose de la Virgen María. Hemos visto esas imágenes en el día de ayer. Y nada, señor Antelo, pues desearle lo mejor, que ese día 12 ustedes pues presenten a sus candidatos allí en Murcia, que puedan llenar la Plaza de Toros. Y nada, de aquí a mayo, pues bueno, mucha preparación para eso, extirpar esa agenda pues de la querida Cieza, de la querida Molina de Segura, de Jumilla, del Orquí y de todas las zonas de Murcia que no se merecen, que esa agenda les quite la soberanía española que se merecen. Así que de verdad que gracias por estar en Periodista Digital y vamos hablando. Muchas gracias, Josué, y te espero el día 12 en la Plaza de Toros. Allí nos estaremos viendo. Don José Ángel Antelo, muchísimas gracias. Bueno, pues ya ven, este es el plan de Vox. Vox plantea esto, muy crítico con el Partido Popular, pero a la vez le tiende la mano para extirpar las políticas de la izquierda. Vamos a entrar a comentar la actualidad. En este caso tenemos a los analistas de los martes, ni te cases ni te embarques, y no lo han hecho, ¿no? ¿Verdad? Ricardo Sánchez, ni te has casado ni te has embarcado hoy. Que yo sepa, no. ¿No? Eso hay que saber algo, ¿no? Bueno, se puede ser como Feijóo y nunca estar enterado de nada. Ah, fíjate. Oye, ¿has venido hoy contra Feijóo? Sí, vengo contra un Partido Popular que nunca está donde tiene que estar, nunca está en su sitio, está siempre tendiendo la mano a un partido socialista que aplica todas las políticas de extrema izquierda y el Partido Popular le limpia la cara. Bueno. Y ese es un gran problema para este país. Ha habido un debate esta tarde en el Senado entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, ese plató de televisión que han convertido el Senado. ¿Qué tal te parece el Senado, Rubén Tamboleo? Bueno, pues está bien que ahora tenga su visibilidad, ¿no? No la ha tenido nunca.
Con el 155, por ejemplo. Bueno, es verdad. Con otras cosas, ¿no? Era, por ejemplo, pues el CSIF está aprovechando a hacer reivindicaciones acerca de la universidad en la ley que está en trámite en el Senado. O sea, que hay cosas que pasan desapercibidas, que son muy importantes. Al Senado. Y hay cosas ahí de presión que se hacen y salen bien. Vamos a hablar de los temas que, bueno, pues la actualidad manda. Ley del solo sí es sí. Hay una quiebra en el gobierno, que la verdad que yo personalmente he estado hoy en el Congreso y no veo que esa quiebra lleve a la ruptura del Ejecutivo, pero sí veo diferencias de matices. Tenemos un Partido Socialista que quiere reformar la ley de todas y le dice a Podemos, oiga, o reformamos la ley desde el principio o no hay posibilidad de que nos pongamos de acuerdo. Y Podemos dice, no me toques el consentimiento. ¿A ti qué te parece esa disputa? Bueno, me parece y me hace bastante gracia que no le pidan salir del gobierno a Ione Belarra o a Montero, mientras que a Gallardo le han pedido salir del gobierno más de media España una y otra vez por una cuestión de un protocolo pequeño. O sea, que no afectaba en nada ni siquiera a los derechos fundamentales porque eso es ley nacional. O sea, que pues ahí es donde está la gracia. Que aquí hay unas enormes luchas, por ejemplo, con los tanques Leopard, o sea, no solo esto, con esta ley también, por supuesto, que le costó la cabeza a Carmen Calvo. Carmen Calvo, ella no quería salir del gobierno, pero la invitaron a salir del gobierno y ahora va soltando lo que tiene dentro en esa cadena de radio, ¿no? O alguna de las cosas que tiene dentro. Ayer comentó que sí se sabía, que se discutió en el Consejo de Ministros la posibilidad de que violadores se beneficiasen. Claro. Entonces, que son perversos. Que es una cosa tremenda. Ahí han vuelto a barrer a cargarse otra barrera, ha barrido esa barrera porque las deliberaciones del Consejo de Ministros deben ser secretas. Bueno, pues ella nos ha contado bastante, ¿verdad? Ha cantado la traviata. Ahí hay una gente resentida y reconcomida, ¿no? Y como ella, que la echaron de mala manera y sin que lo esperara, desde luego, y sin que tenga ahora su sitio, y claro, pues está aprovechando para soltar todo lo que tiene dentro. Y anoche, por lo menos, yo le agradezco la sinceridad y la información, ¿no? Porque es importante. Ricardo, Podemos habla del calvario de presentar pruebas para admitir que has sido violada, que te ha pasado cualquier tipo de abuso a nivel sexual. ¿No te parece que realmente lo que ellos llaman calvario es el Estado de Derecho? Es decir, es presentar pruebas de que algo te ha pasado. Es verdad que son casos muy delicados, claro, como muestras que has sido, perdónenme la expresión, penetrada varias veces. O sea, hay un tema aquí de fondo complicado. Bueno, vamos a ver, si uno atiende a toda nuestra legislación, pero no solo en democracia, sino en los últimos 5 siglos, el consentimiento es una parte fundamental de todo entramado jurídico. Si no hay consentimiento, hay violación. Eso lo saben todo hijo de vecino y no hace falta ser un leguleyo de 3 al cuarto para enterarnos ni de Irene que Montero ni Irene Montero, por supuesto, esta grandísima cajera del Saturn, ¿no? Con todo los respetos a la cajera del Saturn, que es muchísimo mejor que cualquier ministro. La situación es que esta señora Podemos, al igual que el Partido Socialista, están acostumbrados a estar al albur de una cantinela progresista que es no castigar al que la hace. Están como el Foucault, el que no necesitaba pena en las prisiones, y así han estado durante toda la época del Partido Socialista. No olvidemos que en el año 83 habían pasado los tiempos de encarcelamiento de muchos de los presos, y en vez de seguirles juzgando o preparar medios, se sacó a la calle casi 10.000 presos en España. Eso es un problema que no solamente ha tenido el PSOE en democracia, sino lo ha tenido durante toda la Segunda República y demás. Le gusta soltar presos, le gusta aportar ayudas a los terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si eso lo tiene el socialista con ese prurito antisocial, pues por supuesto todavía más lo tiene Podemos. Podemos no ha admitido de que la ley tiene que verificar no solamente que una persona ha sido violada, sino que al que denuncias es culpable. Y desde luego eso no solamente ha pasado en esta ley, ya lo llevamos viendo en la ley de violencia de género, donde se destrozaba el Estado de Derecho sin la presunción de inocencia. Todas estas cosas que son lamentables, que van a más, no solamente casi 300 y pico violadores han salido a la calle, sino que muchos violadores más no van a tener la pena suficiente y, por supuesto, muchas de las cosas que viene con esta ley. Por ejemplo, que te puedan meter en la cárcel o admitir
una denuncia de quitarte los hijos de la paternidad, etcétera, etcétera, sin mediar una denuncia y un laudo judicial. Todas estas cosas que son abominables, casi tanto como soltar violadores, pues hacen que este gobierno sea una desdicha, no sin haberles advertido, porque todo esto se lo había advertido todos los estamentos judiciales del Estado, desde el Consejo de Estado, desde la Abogacía de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, y no hicieron absolutamente nada. Y hay 3 ministros, jueces, cosa que es un cáncer para este país que haya tantísimo abogado y juez dentro de la política, y porque no sirven para nada y solamente destrozan cada uno de los estamentos donde están. Y además de todo eso, ha convertido al Partido Ciudadanos, votando a favor de esta ley, al igual que el Partido Socialista y otros tantos mentideros, y el Partido Popular realmente no se le ve en contra de una oposición férrea. Lo que no hay que decir es tender la mano. La única mano que hay que tender a Sánchez es para darle el adiós o un capón en la cabeza y no a volverla a ver más. Esa es la única mano. Te pregunto, Rubén, por el papel de la oposición ante la ley del solo sí. Tenemos un PP que tiende la mano, como bien ha dicho Ricardo, sin saber exactamente qué es lo que se quiere modificar. Porque lo sabe la cadena SER, que se lo ha filtrado Bolaños, pero nos han desvelado poquito. Solo dicen que quieren modificarla para mejorar la ley. Pero el Partido Popular tiende la mano. Dice, cualquier modificación va a ser buena, tendemos la mano, ahí están nuestros votos. Vox dice que nanay de la China, que lo que quieren es que todo el mundo dimita y que haya un cese del gobierno, y sobre todo de Irene Montero. Y Ciudadanos, que votó a favor, pero que ahora también Guillermo Díaz esta mañana decía que la mejor rectificación es el cese de Irene Montero. ¿A ti quién te parece que está haciendo mejor papel? Bueno, quiero pensar que el Partido Popular lo que se está haciendo es tenderles una trampa, ¿no? Lo que está haciendo es tenderles una trampa. O espero que sea así, ¿no? Y que esto hace que les haga estar en ese debate y en esa tensión, ¿no? Entonces, en esas cosas que ha hecho Pachi López esta mañana, ¿no? Y esas carreras y esas... Ha estado muy nervioso Pachi López. Claro, claro, pues entonces... Se ha enfadado conmigo personalmente, ha pegado algún chillido cuando le hemos dicho simplemente, y no desveló nada, no es el Consejo de Ministros donde lo hemos hablado, pero no desveló por cuestiones periodísticas, pero sí que se ha puesto muy nervioso, sobre todo cuando le hemos dicho, oiga, que esto ustedes lo sabían, que esto ustedes os habían avisado. Entonces él, claro, él lo que dice es que si creemos que lo han hecho aposta, yo ya no sé qué pensar. Sin duda. Pues que van a aprovechar cualquier otra cosa, que van a buscar a un concejal de Vox o algo así para intentar sacar una bomba de humo y una polémica para quitarse esto del medio, ¿no? Porque esto ahora mismo les está perjudicando. ¿Esa es la técnica? Claro que sí. Ha sido toda esta legislatura. Claro, porque Putin no pueden echar la culpa a Putin. Está complicado. Entonces, y además si no, sale esa perspectiva de Podemos que también les perjudica en esa división. Entonces, con todas esas complicaciones, pues habrá otra bomba de humo, la que sea, si no se irán a un colegio mayor a espiar a chavales a ver qué dicen a la vecina de enfrente y formar una polémica nacional, ¿no? O cosas así. Es lo que están intentando, porque como sigan una semana tras otra con esto, pues les perjudica y van a elecciones municipales. A mí me gustaba, lo de la vecina de enfrente, me gustaba un pingüino en mi ascensor, ¿no? Sí, sí. ¿Qué me pasa últimamente? No dejó de espiar a mi vecina de enfrente. Ay, que tío, había cobrado la paga extraordinaria, había vendido el pequinés y se había comprado totalmente el telescopio para observar a la vecina. ¿Qué se va a comprar el gobierno para desviar? Pues el gobierno se ha comprado la quiescencia del Partido Popular. Y ese es el grandísimo problema que tenemos en este país ante una situación como esta, en la cual llevamos una legislatura... El Partido Popular le advirtió, Marta González, la diputada del PP, le dijo, señor Irene Montero, tenga usted cuidado que esta ley del sí es sí, y votaron en contra, salvo 4 diputados que tuvieron un mal día, entre ellos el señor Terol, la señora Fanjul, bueno, ustedes saben quiénes fueron. Las elecciones en Alcorcón. Efectivamente. Bueno, veríamos los alcorcoreños que piensan de el voto afirmativo del señor Terol a la ley del solo sí es sí. Pero el PP ha votado en contra. Sí, pero no vale de nada votar en contra si uno no está también en la calle, está en todos los medios de comunicación contra esta ley. Mañana hay una manifestación de Nuevas Generaciones enfrente del Ministerio de Igualdad. Bueno, que nuevas generaciones se pongan en frente de un ministerio para manifestarse es algo donde tenía que haber estado, es en la anterior manifestación que fue en Cibeles y no estuvo ni el señor Feijóo ni nadie del Partido Popular que estuviera representando a todo el partido a nivel nacional. Ese es el grandísimo problema que tenemos en este país. El PSOE delinque, cambia el marco cultural de este país una y otra vez y el Partido Popular
tiene toda la aquiescencia. Vamos a hablar de otro tema que está causando polémica, que es la subida del salario mínimo interprofesional. Tenemos una ministra de Trabajo que, para reformar la reforma laboral, nunca mejor dicho, tuvo que contar con la patronal y con los sindicatos. Puso de acuerdo a esas dos instituciones y dijo, bueno, el Parlamento me lo va a aprobar. Al final se lo aprobó el casero este que se equivocó del Partido Popular. Ahora la patronal está en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. A Yolanda le da igual. Lo que quiere es llevarla al Congreso. Parece que tiene el apoyo de PNV, tiene el apoyo de Más País y de partidos que pueden llevar a que el salario mínimo se suba hasta casi 1.200 euros. Rubén, ¿a ti te parece bien que se suba el salario mínimo interprofesional? En tanto en cuanto estemos en el euro y en tanto en cuanto esté esta política intervencionista, pues sí. Pues muy bien. ¿Por qué? Pues porque el euro, unas cosas que nos prometieron, que nunca se ha cumplido, es que íbamos a terminar de converger en muy poco tiempo con el resto de economías europeas. Rodrigo Rato, en aquella portada de La Razón, dijo, nos vamos a poner al nivel de Alemania. Pues toma ya, pues Claro, claro. mirad el Lo dijo, salario. en el 2002. No voy a hablar del de Luxemburgo, mirad el salario mínimo y el salario medio y la renta media en Alemania ahora mismo. Entonces, es que no tiene sentido, por mucho que repitan la propaganda, que haya una economía, la moneda es una política económica al servicio de una determinada economía y que vaya por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si esto, dice el PSOE que sí, yo no lo sé, si esto va o puede ir en esa línea, ¿no? De acercarnos a otras economías que deberíamos de estar, ya que compartimos la misma moneda. Pero luego, mi perspectiva no sería esa. Mi perspectiva sería que España tuviera su moneda y que España fuese un país que promocionase sus empresas, como las que tiene, como las que habíamos hablado, que no necesitan del Estado para mejorar sus salarios. Y eso hay unas cuantas empresas, felizmente, y en un escenario en el que compitan las empresas, pues... Tú eres muy de Juan Roch. Bueno, pues por ejemplo, sí, eso lo decíamos el otro día, más bastante gente. Además, a mí me pasa particularmente que yo siempre he tenido los dos primeros Mercadonas de Madrid, los he tenido muy cerca, ¿no? Especialmente ¿qué me uno de los dices? primeros. ¿Los Entonces, que por ti? que está además aquí muy cerca de Periodista Digital también, ¿no? Los patrocina, le patrocina. No, digo, claro, Entonces, pues bueno... no pues, has trabajado en Mercadona. No, nunca, ni un euro, y además he pagado las subidas que ha hecho, pero eso repercute en las subidas que le dan a los trabajadores. O sea, que es una de las cosas que se dice, que no podemos comprar determinadas cosas tan baratas si queremos luego que se repercuta en los salarios adecuadamente de las personas trabajadoras. Entonces, yo a Podemos y a otras gentes les pediría coherencia, ¿no? O sea, que es lo que intento aplicar aquí, pues coherencia en esto también. Coherencia a la gente, no se puede, y a nuestros políticos, no se puede nadar y salvar la ropa salvo que vayas continuamente desnudo. Estamos en el euro, pues dennos ustedes propuestas para converger con Alemania y converger con Francia. No sé si esta es la más adecuada. Y si no, pues déjennos hacer otro tipo de economía. Ricardo, lo que está claro es que la vivienda sube como nunca, la inflación sube como nunca y los salarios no suben. Lo que quiere hacer Podemos es subir el salario mínimo interprofesional. Vamos a ver, si esto fuera tan maravilloso, podríamos poner el salario mínimo a 2.000 euros y, bueno, y a emitir dinero. Ojalá, como ¿no? se han hecho en toda parte de Sudamérica. Yo cada vez habiendo tenido la experiencia de haber vivido 4 años en Argentina, me recuerda cada vez más a la política argentina de meterse contra las distribuidoras de alimentos, los supermercados, de decir que hay que aumentar el salario mínimo interprofesional sine qua non. Y lo único que interviene en esto es que el trabajador español, la clase media española, está siendo esquilmada. No solamente de ahora por la inflación, por la subida de todos los commodities, etcétera, sino que desde hace ya 20, 30 años el salario medio de todos los españoles, de lo que es la clase media, del trabajador, el poder adquisitivo que tienen los españoles ha ido bajando paulatinamente. Eso que se tendría que haber puesto a través de una mayor productividad de nuestras empresas, de un achecamiento del Estado, porque aquí... achecamiento no es hacer checas, ¿no? No, es eliminar muchas de las partes del Estado, no en educación o en sanidad o en defensa, sino sencillamente cada vez se contratan muchísimos más funcionarios en los cuales no hay producción detrás de ello y... eso lo que hace que el Estado cada vez esté más periclitado. Todo eso hace que este país sea muy, muy, muy difícil de gestionar, muy caro, sea improductivo y no nos podemos comparar con un país con Alemania en el cual sus empresas y el sector público es muy pequeño, ¿de acuerdo? Y sus empresas tienen muchísima productividad y nosotros, yo sería el primer beneficiado de que hubiera un salario mínimo mayor, ¿no? Pero evidentemente eso no se puede hacer de cara a la realidad.
¿no? No se puede subir un salario, venga, sin producir. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Nos está llevando completa y absolutamente a la ruina. Y no hay nadie que se atreva a poner el cascabel al gato, porque esto el Partido Popular tendría que haberlo dicho, de que esta no es la solución o no es la única de las soluciones. Esto, por ejemplo, también tendría que haber venido conjuntamente con una política energética coherente, de haber mantenido nuestras centrales nucleares y no haber tirado todo hacia las renovables. Y evidentemente cada día las cosas cuestan muchísimo más, el salario de los españoles es muchísimo menos y la gente cada vez está más cansada, pero no lo suficiente. Pues no, parece que no lo suficiente, porque si no, pues las calles estarían de otra manera y parece que nunca pasa nada. Bueno, pues desde aquí denunciamos esas tropelías del gobierno. Yo estoy muy de acuerdo con que exista el salario mínimo, creo que hace que el trabajador tenga un soporte, tenga por lo menos una cantidad a la cual, pues como un flotador, resguardarse del empresario que a veces es abusivo. Hay ejemplos, grandes ejemplos de empresario abusivo y por lo tanto es un buen flotador. No estoy de acuerdo, hoy Iván Espinosa decía que ojalá que hubiese un mercado que regulase y que no existiese el mercado mínimo. Yo creo que el salario mínimo, perdón. Pues ojalá sí exista un salario mínimo decente, los trabajadores cobren dignamente y que en España es verdad que hay mucha grasaza en el Estado, nos sobra grasa, está obeso el Estado y hay que ponerle un poquito a dieta, sobre todo por las mierdas y las tonterías que a veces financiamos, pero hombre, yo creo que es importante defender la dignidad del trabajador siempre que el patrón, pues bueno, pues tenga también sus derechos declarados. Pero lo que no me creo es las incongruencias de Yolanda Díaz, de para una reforma laboral sí me llevo bien con Garamendi, para subirle el salario mínimo, Garamendi es un capitalista peligroso. Rubén Tamoleo, muchas gracias de verdad por estar aquí en la burbuja. Ricardo Sánchez. Muy amable, volveremos dando fuerte. Eso es, volveré, cantaba Chiquetete. Vamos a ver a Pachi López, que le hemos preguntado sobre la ley del sí es sí, y de seguido a Iván Espinosa, que le hemos preguntado sobre Pablo Iglesias, que ya dijimos ayer que se va de España si gobierna Vox. ¿Qué le parece a los propios de Vox que se vaya Pablo Iglesias? Lo vamos a ver. Buenos días, portavoz. Desde la oposición están pidiendo dimisiones porque está claro que usted habla de alarma social, pero ¿qué pasa? Que en el Consejo de Ministros no se conocía las consecuencias que podría llevar a cabo esta ley o esta alarma social que se pudiera producir y después, preguntarle si desde Podemos dicen que protegen la coalición, ustedes quieren seguir protegiéndola, quieren seguir basándose en Podemos para seguir confiando hasta final de la legislatura. ¿Pero va a haber dimisiones o qué va a pasar? Muchas gracias. Vamos a ver. Antes he dicho que todas las leyes tienen un recorrido en el que se van asentando, se asienta la jurisprudencia, se crean a través de las sentencias que esas leyes provocan. Y por eso esto no se conocía en el Consejo de Ministros. Se pone en marcha una buena ley que no esperaba nadie que tuviera esos efectos indeseados. Punto. Si fuera por dimisiones, peticiones de dimisión de la oposición, de la derecha de este país, en este país no habría más que gobiernos de derechas. Porque le da igual quién esté al frente y da igual las políticas que haga un gobierno de izquierdas. Van a pedir siempre su dimisión. Pero claro, como el poder no les corresponde por derecho divino, como creen ellos, ni por privilegios, como piensan ellos a veces, pues son los ciudadanos y las ciudadanas quienes deciden quiénes están en el gobierno en cada momento. Y este es el gobierno legítimo y estos son los ministros y ministras legítimos de este gobierno. Segundo, proteger la coalición, claro, proteger la coalición. Y la coalición lo que quiere es proteger a las mujeres. Y es lo que estamos haciendo. Portavoz, le quiero preguntar por una cuestión que ha sido muy comentada en redes sociales. Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, ha declarado que si ustedes llegan al gobierno se va de España. Usted se ha puesto muy contento y ha dicho que es una gran baza electoral para Vox. ¿Qué le parece esta decisión y si nos lo quiere mostrar no solo vía tuit, sino también de su propia boca? Muchas gracias. Yo le agradezco a Pablo Iglesias esa campaña que ha lanzado en favor de Vox. Si fuera verdad que él se iría si Vox ganara, probablemente nos regalaría 1 millón de votos. Lamentablemente, ya hemos visto en Estados Unidos como muchísima gente de izquierdas dijo que si Trump ganaba se exiliarían, se irían a Canadá, y luego no se van. Por tanto, le agradezco el intento de apoyar esta campaña, pero nadie se cree ni siquiera eso. Si Vox gana, se quedará y no pasará absolutamente nada, como es natural.
Pues claro, que se queda aquí Pablo Iglesias, hombre. Si existen motivos maravillosos para que España, pues oye, sea tu hogar, aunque es verdad que estaríamos contentísimos, como te dijimos ayer, que te fueras, que tengas todo el campo como Forrest Gump y te fueras corriendo al sitio más recóndito, a la última isla, como todo este gobierno. Pues se nos acaba el programa, pero antes, como cada martes, sección de rock. Vamos a tener al gran Chancas. No puede estar con nosotros porque está currando, porque es un currele, pero nos deja siempre su audio y hoy de verdad va a hablar de uno de los artistas del rock que más ha marcado esa historia, Little Richard. Vamos a ver qué nos cuenta el Chancas y así acabamos el programa. Hola Josué, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo en la burbuja. Bueno, pues esta semana quería hablar de Little Richard. Bueno, ¿por qué Little Richard? Pues si te fijas también como la historia del rock, pues a veces también se va ibanando, ¿no? Sabes que pues hablamos de Jimmy Page, de ahí salió desgraciadamente a colación por la actualidad la muerte de Jeff Beck, de ahí nos fuimos a otro guitarrista, Jimi Hendrix, y si te acuerdas, pues te dije que entre las curiosidades de Jimi Hendrix fue que llegó a tocar como parte de la banda de acompañamiento que llevaba Little Richard. Y bueno, pues a colación de eso me acordé de él y bueno, pues hay que hablar de Little Richard porque indudablemente pues es uno de los padres fundadores del género y para mí pues está en el póker de los cuatro, digamos, padres fundadores del rock and roll de mediados de los 50 que a mí más me gustaron, que fueron Elvis Presley, Ray Lewis, también Little Richard y bueno, también me dejaba Chuck Berry. Es verdad que aquí pues cada uno podría incluir más artistas, ¿no? Hay quien, pues Buddy Holly, Carl Perkins, Bill Haley en sus covers, pero bueno, lo que es indudable es que Little Richard fue uno de los pioneros y de los grandes de este movimiento que es el rock. Y bueno, pues un hombre que nació en el año 32 en la ciudad de Georgia, un estado sureño de Estados Unidos y bueno, pues lógicamente una familia de color, gente muy humilde, un padre que, pues bueno, con decirte que trabajaba de destilador ilegal, él era el cuarto de 12 hijos y bueno, pues en fin, fue un poco la madre la que le dio sus primeros pasos para instruirle en la música porque digamos que le enseñó a tocar el piano. Está claro que una de las características que tuvo Little Richard, pues aparte de ser un gran cantante, pues también fue un gran pianista y bueno, pues también compositor, humorista, actor y muchas cosas. Pero bueno, digamos que la madre pues fue quien le introdujo en el tema musical, enseñándole a tocar el piano y bueno, pues siendo jovencito, pues en esos estados, pues lógicamente él cuando empezó a tocar, pues empezó a tocar música gospel y bueno, pues luego más adelante pues empezaría con el rhythm and blues. Bueno, pues el hecho es que con 15 años pues le echan de casa por tener escarceos homosexuales. Yo siempre he dicho que, vamos, el valor que tiene Little Richard dentro de los pioneros del rock es que para mí sin duda fue el tío que más valiente o más pelotas tuvo, irónicamente, aunque fuera homosexual, porque si te pones a pensar, vivir en esos estados del sur con esa segregación racial que había todavía tan fuerte en Estados Unidos. O sea, tocar esta música, ser de color y aparte de eso, ser homosexual, pues imagínate las que tuvo que pasar este hombre en aquellos años pues para manifestar lo que le gustaba. Así que nada, pues después de que lo echan de casa, pues bueno, él se dedica a ir por garitos, por tugurbios, y todo, digamos, forjarse a tocar, ¿no? A tocar por ahí por bares y pues bueno, pues con grupos en solitario y un poco así, pues bueno, en el año 51 es verdad que por lo visto le dieron un premio de estos radiofónicos, ¿no? Porque debió ganar un concurso y le debieron hacer un contrato para grabar 8 canciones, pero bueno, en fin, que no tuvo mucha repercusión.
digamos que luego también, un poco antes de que empezara su éxito, que sería en el 55, pues también murió su padre y bueno, pues fue un hecho que también pues le marcó porque además pues fue un poquito antes de que empezara a tener éxito. De hecho, pues en el año 54 así le debió coger pues algún productor de estos que le vio tocando por ahí y bueno, pues le comentó de grabar una serie de canciones o para ver si se podía relanzar su carrera, ¿no? Lo único que bueno, pues que a lo mejor pues tenía que dejar al grupo con el que estuviera en aquellos entonces. Entonces, pues digamos que en el año 55 es cuando él tiene su primer gran éxito y bueno, ya le coloca en la rampa de éxito. La canción es Tutti Frutti. Yo creo que todo el mundo la ha escuchado, ¿no? El famoso Wamba Boluda Balam Bambú y pues es verdad que la canción fue una revolución y tuvo un éxito grandísimo. Lo que pasa que, bueno, no, a lo mejor todo el mundo sabe que la expresión, pues Tutti Frutti era una expresión que pues en el argot de allí se sabía que era, que vamos, que era gay. De hecho la canción pues tiene una letra que si te pones a traducirla, pues digamos que tiene unas connotaciones homosexuales muy fuertes, con palabras pues como gulito, culito, aceite, un montón de cosas que bueno, que hace que la canción, la letra de la canción, pues fuera algo revolucionario en aquellos años, ¿sabes? Y bueno, pues acto seguido en aquellos años ya sabes que si se tenía un éxito rápidamente había que seguir explotándolo. Y bueno, pues es verdad que durante los 2 años siguientes pues sigue sacando singles de éxito, ¿no? Pues como London Sally, Body Miss Body, etcétera. Digamos que pues se establece y empieza pues a tener bastante éxito. De hecho, pues incluso graba algunas películas. Pues también digamos que los artistas blancos pues ya te comenté alguna vez que era más normal que todos los artistas cantaran las canciones de los otros y pues digamos que los artistas famosos blancos, incluido Elvis Presley, pues cantaron sus canciones y esto pues hizo que su fama pues claro se acrecentara más porque hizo que saliera del conocimiento pues de su zona, de su gente y digamos pues a nivel nacional. Eh, Él, pues la música de él era muy dinámica, muy alegre, tocaba el piano, pues eso, de maravilla y cantaba muy bien. De hecho, pues también digamos que ahí en Estados Unidos al final de su carrera, pues se le ha reconocido, pues digamos, con premios o con cosas, pues que su música, pues fue algo importante porque al ser tan popular, pues digamos que frenó o puso un poco de fin a esa división racial que había tan marcada en Estados Unidos. Y bueno, pues aquí viene, digamos, también pues el hecho más llamativo, característico de la carrera de Little Richard es que pues, en el año 57, en pleno apogeo de su éxito, pues decide convertirse pues, pues como si fuera un ministro, un- un sacerdote de su iglesia episcopal, ¿sabes? Digamos que deja la música todo por la religión, por hacerse, pues digamos, una especie de ministro de su congregación y bueno, pues todo esto llama muchísimo la atención y el hecho es que lo hace porque previamente pues en un viaje de avión está a punto de sufrir un accidente aéreo y pues claro, el hombre digamos que cogió miedo, ¿no? Después de la experiencia y decidió que lo que estaba haciendo no estaba bien y pues que quería entregar su vida a la religión. Así que bueno, pues digamos que hasta el año 60 o por ahí, pues el hombre, digamos que apenas ni grabó música ni hizo nada, a lo mejor pues alguna canción de gospel y nada más. Luego, bueno, es verdad que vuelve un poco en el año 62, ¿no? Después de haber estado, pues, como te digo, 5 años metido
en esta historia. De hecho, pues es verdad que se llega a hacer ministro o sacerdote episcopal de esta orden en la que estaba. Pero bueno, decide volver un poco en el año 62 porque le ofrecen una gira por el Reino Unido y pues digamos que vuelve un poco y pues curiosamente durante esa gira pues hay gente que la apoya. Pues, y mira qué grupos te voy a decir, los Rolling Stones, cuando todavía ni tenían un contrato discográfico, y luego los Beatles pues incluso también tocaron con él de teloneros, digamos, pues cuando en los principios suyos de Liverpool, e incluso también tocaron con él en Hamburgo, o sea que para que veas la admiración que tenían ya ellos, pues claro, por los músicos por los que se habían influenciado, incluso cuando digamos que ellos todavía, gente como los Beatles, no tenían ni éxito, pero vamos, ellos tenían una marcada admiración por este músico, porque claro, lo consideraban, aparte de una de sus grandes influencias, pues un pionero del movimiento. Y bueno, pues así siguió el hombre durante la década. Es verdad que luego, pues claro, ya quedó un poco opacada porque ya pues, fue la invasión de los grupos británicos y bueno, pues no tuvo tanto éxito, pero bueno, digamos que siguió con su música. Los años 70 pues siguió también grabando, pero digamos que empezó a tener pues como varios excesos sexuales y con las drogas y todo esto y tuvo una época de recaída y bueno, pues incluso le llegaron a echar de la iglesia a la que él pertenecía, ¿no? Pero bueno, luego un poquito más adelante también en los 70 pues se muere uno de sus hermanos y digamos que eso es otro hecho trascendental que le pasa en su vida y bueno, pues entonces él decide pues digamos que limpiarse y volver a ponerse bien. De hecho, pues digamos que vuelve un poco como a dejar la música y bueno, pues aparte de volver a la iglesia, como te he dicho, llega a hacer incluso pues de vendedor a domicilio de Biblias, o sea que imagínate, ¿sabes? Que fue algo increíble, además, no sé, es como decirte, imagínate que estás en casa y viene a venderte una Biblia a Little Richard, ¿no? Bueno, las personas que tuvieron la suerte de ver eso, desde luego que, no sé, yo para mí debió ser algo muy curioso. Aparte, además, al ser, pues esto, al estar oficiado como, digamos, como cura de esa iglesia, pues también tiene la curiosidad de que en aquellos años, pues, llegó a casar incluso a algún artista. Se dice que, pues, fue el que ofició la boda de Cyndi Lauper y también la boda de Bruce Willis con Demi Moore, o sea que casi nada. Y bueno, pues luego ya más adelante, digamos que a mediados, finales de los 80, pues volvió a estar en boga. Porque digamos que en el año 86 pues le indujeron en el Salón de la Fama del Rock and Roll, que fue en la primera edición, para que vean la importancia. O sea, fue uno del grupo de miembros, digamos, de los primeros artistas que se indujeron en la primera edición del Salón de la Fama del Rock and Roll. Bueno, aparte de que también pues, le pusieron en el Paseo de la Fama de Hollywood, o sea, la revista Rolling Stone le tiene, pues no sé, le tiene en el 8º puesto como el artista más importante del género. Y bueno, pues en fin, todo muy grande, pues como era Little. Y bueno, pues ya poco más queda que decir. Eso, se hizo popular por todo esto. También debió aparecer en alguna película. Y bueno, pues volví un poco a lo que más nos gusta de él, que es la música. Dejo un poco otra vez de lado el tema de la iglesia y bueno, se puede decir que fue un artista que luego, pues aunque con limitaciones, porque era una persona mayor, pues siguió girando y tocando por todo el mundo. De hecho, pues no se murió hace tanto, se murió en el año 2020, el hombre tuvo un cáncer óseo y bueno, pues a lo mejor hasta un par de años antes o tal, pues el hombre a su ritmo, ¿no? Tranquilamente, pues seguía tocando y dando conciertos. Y bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? O sea, tiene curiosidades, pues como que, por ejemplo, a Ian Gillan, el cantante de Deep Purple,
pues su canción que se llama Speed King de Deep Purple, pues es un homenaje a él. O sea que muy grande también, pues digamos que en los años 80, a finales de los 80 o los 90 hizo una colaboración, ¿no? Sacó una canción con Michael Jackson para una causa benéfica. La canción se llamaba I Have a Dream y bueno, pues para que veas también con qué pedazo de artistas estaba. Y bueno, pues las canciones, pues las que yo creo que son de él, pues bueno, las conoce todo el mundo, pero yo creo que son indispensables, porque pues son temazos atemporales y ya te digo, con una alegría, un dinamismo y una manera de entender el rock and roll muy, muy alegre. Así que bueno, pues qué decir, aparte del famoso Tutti Frutti, pues ya te digo, canciones famosísimas de él. Hay que escuchar Control Sally, Lucille, Good Golly Miss Molly. Tiene una canción que se llama Kid and Knocking. Es una canción curiosa porque yo invito que si alguien la escucha, pues escuche ese principio de canción y escuche el principio del rock and roll de Led Zeppelin para que vea si se parece o no y ese posible guiño de Led Zeppelin a este gran artista que se le denominó también el arquitecto del rock and roll. El rey no podía ser porque, claro, fue Elvis. También es verdad que este hombre, pues claro, era de color y en aquellos tiempos eso era una limitación, porque si no, pues perfectamente también podía haber entrado como tal artista. Y bueno, pues también a mí hay una canción que me gusta mucho de él, es una versión que hace de una canción de los Rolling Stones, y me parece que la hace muy personal, y es el Brown Sugar. Así que bueno, pues nada más que hay que seguir oyendo a estos artistas porque pues bueno, son los padres de este movimiento y sus canciones pues perdurarán para siempre y fueron una clara influencia pues para que se generara todo este estilo de música, rock and roll, pero bueno, en casos como el de Little, pues incluso a muchísimos más géneros musicales, el soul, el funky, un montón de músicas. Al final son músicos tan grandes y tan pioneros que se puede decir que han influenciado pues, prácticamente a todo tipo de artistas con todo tipo de géneros y estilos. Así que nada, pues te dejo, Josué, y hasta la semana que viene y encantado. Pero qué grande eres, Chancas, y gracias por traernos a colación a Little Richard, uno de los grandes que nos lo has explicado con tu gracia y con la manera que tú tienes de contarnos las cosas. Nosotros nos vamos, hemos tenido un muy buen programa, pero como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles sobre todo de Irene Montero. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.